¿Vuelve el Real Madrid a ser el candidato número uno a llevarse la Liga eSports? Dentro intro. We hope, we pray for better days. Muy buenas disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, toca volver al fútbol después de haber estado durante 3 semanitas cubriendo lo que ha sido el Open de Australia, ¿no? Hablando de tenis. Luego, posteriormente, bueno, la semana pasada subí un vídeo muy especial, ¿no? Sobre mi historia con el tenis, el cual os dejo por aquí arriba. Es un vídeo muy especial y me gustaría muchísimo que fuerais a verlo y que le dierais mucho amorcito porque es un vídeo muy especial en el que os explico por qué el tenis, bueno, pues se convirtió en mi deporte favorito, ¿no? Y bueno, y toca volver a mi segundo deporte favorito, ¿no? El cual es el fútbol. Y bueno, toca ver un poquito pues lo que ha ocurrido, ¿no? Tanto en Copa del Rey como en la Liga eSports, ¿no? Primero tuvimos esa jornada de ida de semifinales de la Copa del Rey con ese partido que se disputó el miércoles, ese derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad en San Mamés, el cual al final se acabó llevando la Real Sociedad por 0 goles a 1. Y bueno, pues dan un paso, la verdad que muy importante, ¿no? De cara a poderse clasificar para la final, ¿no? Ya que, bueno, ganar 0-1 en San Mamés, pues nunca es fácil, ¿no? Y la Real Sociedad, pues al final fue capaz de ello. Pero solo hay un gol de diferencia, así que, bueno, queda todavía toda la eliminatoria, ¿no? Queda toda la vuelta para ver qué es lo que puede pasar, ¿no? La eliminatoria está muy abierta. Así que bueno, puede pasar cualquier cosa y seguro que nos espera un partido de vuelta apasionante, además, ¿no? Como siempre son los derbis vascos, ¿no? Así que bueno, veremos. El Athletic Club tiene que poner toda la carne en el asador, ¿no? Y tiene que ir a por todas en Anoeta. Veremos a ver la Real Sociedad. Afronta el partido, ¿no? Sobre todo al principio, si hombre, yo creo que debería de ir al ataque la Real Sociedad, ¿no? Ya que, bueno, yendo con un gol arriba en la eliminatoria y encima jugando en casa, ¿no? Con todo el público ahí alentándote, ¿no? Y motivándote, pues yo creo que lo que debería hacer la Real Sociedad es apretar desde el principio, ¿no? Cosa que el Athletic Club también, evidentemente, ¿no? Ya que va perdiendo, no le queda otra, ¿no? Así que bueno, yo creo que veremos una buena segunda vuelta. Yo creo que incluso mejor que la primera, ¿no? Más emocionante, incluso con más alternativas, aunque también evidentemente tendremos fases más tranquilas en las que los dos equipos pues se querrán dosificar, ¿no? Un poquito. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre en esa vuelta del derbi vasco, ya sabemos. La Real Sociedad ha puesto... Bueno, pues ha puesto el primer pasito, ¿no? De cara a poderse clasificar a esa final, ¿no? 0-1 ganando en San Mamés. Y luego el jueves tuvimos el plato fuerte, no, porque un derbi vasco es un derbi vasco, ¿no? Y depende a quién se lo pregunte. Pero bueno, tuvimos ese clásico del fútbol español, ese Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, en el Metropolitano, jugándose la ida. Y bueno, sabemos que durante toda la historia de Diego Pablo Simeone al cargo del Atlético de Madrid, pues el Barcelona ha sido el equipo que más se le ha atragantado al Cholo Simeone, ¿no? Ya que, si no recuerdo mal, creo que en estos prácticamente casi 15 años que lleva en el cargo del conjunto rojiblanco, solo había conseguido vencer al Barcelona, no sé si en unas 6 ocasiones, en 5 o 6 ocasiones. Imaginaos, ¿no? Todos y cada uno de los partidos que ha disputado Simeone contra el Barcelona y solo había sido capaz de vencerle o en 5 o en 6 ocasiones. Y bueno, llegamos a este partido de ida, ¿no? Ya en lo que fue la temporada pasada también se enfrentaron en semifinales, solo que el orden fue al revés, ¿no? Primero se jugó en el Camp Nou y luego ya se jugó en el Metropolitano. Este año pues tocaba hacerlo a la inversa, primero en el Metropolitano y posteriormente en el Camp Nou. Y gente, si a mí me dicen, oye, di 10 resultados de este partido de ida, de la segunda semifinal de la Copa del Rey, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Metropolitano, os juro que en ninguno de esos 10 resultados hubiera dicho un 4-0.
que fue el resultado final. Y además es que ese resultado fue durante la primera parte. Durante la primera parte, de verdad, yo no daba crédito a lo que estaba viendo, gente, o sea, de verdad, es que para nada podía vislumbrar un resultado así en la primera parte, pero es que ya os digo que ni los colchoneros más optimistas podían haber pensado ese resultado del partido, pero es que ya nos digo en la primera parte. Increíble, increíble, ¿no? Por fin el Atlético de Madrid, pues saliendo con intensidad, ¿no? Y de verdad, mirándole de todo a todo al Barcelona y ganándole en prácticamente todas y cada una de las facetas del juego, ¿no? Pasándole por encima en muchos apartados, ¿no? Y siendo efectivo, ¿no? Que es verdad que a veces pues pecaba de eso el Atlético de Madrid, de no ser tan efectivo, pero lo fue y bastante efectivo, ¿no? Luego, bueno, pues tuvimos esa segunda parte, ¿no? Con esa polémica que se quiso crear, ¿no? Con el gol de Cubarsí, ¿no? Con el que estuvimos 7 minutos de reloj esperando, ¿no? Para ver si se daba el gol o no se daba el gol. Yo de verdad, gente que estaba... me estaba poniendo negro como el chándal que tengo puesto, porque no concibo que estemos ya en pleno 2026 y todavía siga habiendo estas interrupciones tan largas del bar, ¿no? Porque me parece que los que están en la sala del bar, ¿no? Todos estos expertos, que se supone que son expertos, árbitros, exárbitros, etcétera, eh, es que tienen muchas facilidades, ¿no? Para poder ver las jugadas bien, yo creo, tienen muchas televisiones, tienen la posibilidad de pausar lo que es la propia jugada, de retroceder, de ponerlo en cámara lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no da para que dure 7 minutos. Yo creo que aunque sea una jugada que sí que es verdad que evidentemente puede pasar, ¿no? Que a veces pues hayan determinadas jugadas que sean como muy grises en el sentido de la interpretación, ¿no? Porque se pueden dar situaciones como muy únicas, ¿no? Entonces hay que ver las cosas con determinada calma, pero de ahí a tardar 7 minutos me parece demasiado tiempo. De verdad, yo creo que en pleno 2026, bajo mi punto de vista, es demasiado tiempo tardar tanto bueno, pues para decidir una jugada, ¿no? Pero bueno, al final pues se resolvió con que no era gol de Cubarsí, ¿no? Debido al fuera de juego de Robert Lewandowski. Y bueno, posteriormente incluso el Barcelona se quedó con 10 jugadores, ¿no? Y eso el Atlético de Madrid pues no lo supo aprovechar del todo, ¿no? Ya que, bueno, yendo 4-0 y encima el Barcelona quedándose con 10. Hombre, bajo mi punto de vista la eliminatoria ya está cerrada, pero es que la podía haber dejado, podía haber sido histórico, ¿no? O sea, le podía haber metido tranquilamente 7 goles, si el partido hubiera acabado 7-0 no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, aún así, yo qué queréis que os diga, a mí me parece que la eliminatoria está cerradísima, lo digo hoy, día 16 de febrero, lunes 16 de febrero de 2026, a falta de que se juegue la vuelta en marzo, que el Atlético de Madrid está en la final. Está en la final de la Copa del Rey porque remontar un 4-0 y encima ante un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Pues me parece algo prácticamente imposible, ¿no? O sea, se tendrían que dar demasiadas cosas para que el Barcelona fuera capaz de darle la vuelta a ese marcador, ¿no? Y además que el Atlético de Madrid tampoco sea capaz de marcar aunque fuera un solo gol, ¿no? En el Camp Nou, ¿no? Debido a que encima el Barcelona se tiene que volcar modo Dios para poder remontar la eliminatoria, ¿no? Entonces ahí el Atlético de Madrid también va a tener espacios a la contra y con los buenos jugadores que tiene, pues es capaz, ¿no? De al menos pues meterle un gol, ¿no? Al Barcelona, ¿no? Con el Barcelona completamente volcado en el ataque, ¿no? Así que yo para mí, de verdad, se tendría que dar o como bien os digo, o sea, algo demasiado rocambolesco, ¿no? Incluso con muchas ayudas arbitrales para el Barcelona, ¿no? Cosa que, bueno, tampoco nos sorprendería mucho, ¿no? Ya que precisamente eso fue lo que ocurrió con el PSG, ¿no? Con el famoso Denis Aitekin, ¿no? El árbitro.
en aquella Champions League, ¿no? De la 16-17, en la cual el Paris Saint-Germain, pues bueno, justamente iba con una renta de 4-0 a jugar al Camp Nou en la vuelta y bueno, ocurrió ese 6-1 en el que, bueno, bajo mi punto de vista es el mayor atraco de la historia del deporte, ¿no? De la historia del fútbol al menos. Para mí es el mayor robo junto con el Stamford Bridge, ¿no? Evidentemente para mí son los dos mayores robos de la historia del fútbol, ¿no? Aunque bueno, también podríamos hablar del mundial que logró Argentina, ¿no? Este último mundial también, ¿no? Que yo lo pongo a ese nivel también, bueno. Pero sí, entonces yo creo que solamente algo de ese estilo podría hacer que el Barcelona pudiera remontar semejante situación adversa, ¿no? En el Camp Nou, ¿no? Pero bueno, aún así, evidentemente hay que jugar, ¿no? Y veremos, ¿no? Y seguramente que algunos, incluso con la más reciente actuación del Atlético de Madrid en Liga, pues incluso puedan estar esperanzados de que la remontada pueda ser posible, ¿no? Pero bueno, ahí hay matices, evidentemente, de los cuales voy a pasar a hablar ahora, ¿no? Evidentemente. Y ya vamos, pues, a lo que ha sido la jornada de Liga y Sports, ¿no? En la cual, pues bueno, el Real Madrid dio un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Logrando derrotar a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por 4-1. Evidentemente, como os acabo de decir, la Real Sociedad acababa de venir también de jugar ese partido de ida de las semifinales de Copa del Rey el miércoles contra el Athletic Club en San Mamés. Y evidentemente pues venía más desgastada la Real Sociedad. Además, después de jugar contra el Athletic Club, ¿no? Que es un desgaste muy físico, pero también muy emocional, ¿no? Para lo que es la Real Sociedad. Entonces, evidentemente ahí el Real Madrid pues tenía también un plus, ¿no? De estar más descansado, debido a que el Real Madrid, pues bueno, fue eliminado en Copa del Rey por el Albacete, ¿no? Eso nos acordamos todos. En octavos de final. Y la verdad que, bueno, durante prácticamente todo el partido el Real Madrid se mostró muy superior a la Real Sociedad, ¿no? El único momento así un poquito que pudo tener dudas fue, pues bueno, cuando empató la Real Sociedad, ¿no? Mediante el penalti de Mikel Oyarzábal, debido a, bueno, pues a otra desconexión de Dinhausen, ¿no? Que el chaval, pues bueno, sí que es verdad que lleva bastantes conexiones, ¿no? Desconexiones en lo que llevamos de la temporada. Le está costando un poquito, ¿no? El coger regularidad a Hausen, porque hay que reconocer que el chico tiene todas las cualidades, es muy alto, o sea, por arriba tendría que ser muy poderoso, y luego tiene muy buena salida de balón, y defensivamente tiene potencial para hacerlo mejor, ¿no? Y sí que le hemos visto partidos a Hausen, muy tranquilo, muy sobrado y haciendo las cosas muy bien, pero por otro lado lo hemos visto también ya en bastantes ocasiones, pues actuaciones pues no muy halagüeñas, ¿no? Y incluso pues perjudicando bastante al equipo, ¿no? Como pues ser el otro día, que bueno, porque en general los demás estuvieron muy bien, ¿no? Pero hay, por ejemplo, Siton Nison, cuando el Real Madrid iba ganando 1-0 y la Real Sociedad tampoco estaba apretando mucho, pues provocó ese penalti, ¿no? Para el 1-1, ¿no? Pero bueno, luego el equipo supo seguir en la misma línea, al final goleando a la Real Sociedad. Hubieran dos penaltis también, en total hubieran tres penaltis en el partido, uno a favor de la Real Sociedad y dos a favor del Real Madrid, ¿no? Los cuales logró concretar Vinicius Junior, ¿no? Y bueno, pues aquí también ya sabéis que yo me mojo, gente, y yo os cuento, pues evidentemente, pues todo lo que pienso, ¿no? Todos mis pensamientos al respecto de las cosas, independientemente de que sean polémicas o no. Pero yo soy totalmente sincero con todos vosotros y es como siempre he sido y siempre voy a ser. Eso vamos, que lo tengáis ya presente. Y bueno, con respecto a la polémica con Vinicius de los penaltis y demás, a mí sí que me parecen penaltis los dos. El segundo puede ser que un poco menos que el primero, pero a mí me parece que son dos penaltis que perfectamente se pueden pitar, de hecho se pitaron. Y, y toda la polémica que hubo también con Carlos Martínez, ¿no? El comentarista de Movistar. Yo, gente, ¿qué queréis que os diga? Dejadme en comentarios qué pensáis sobre Carlos Martínez, ¿no? Sobre Pelo Pincho. Pero yo ya lo que escuché el otro día, sí, ya lo tenía muy claro, ¿no?
por qué pie cojeaba, ¿no? Carlos Martínez, ya con lo que se vio el otro día, creo que no dejaba lugar a la duda, ¿no? Debido a que, sobre todo en el segundo penalti de Vinicius Junior, ¿no? Mientras estaba revisando la jugada y demás, no paraba de decir que se había tirado Vinicius, que había sido un piscinazo, que el VAR tenía que entrar en la jugada y evidentemente no pitar el penalti, y condicionando las opiniones tanto de Maldini como de Álvaro Benito, ¿no? Que eran los otros dos comentaristas, ¿no? Vamos, los que siempre están, los tres que siempre están, ¿no? Llegando a un punto ya de forofismo absoluto, Carlos Martínez, de antimadridismo modo Dios, y sobre todo al ser Vinicius, porque precisamente cuando le vemos comentar a Carlos Martínez partidos del Fútbol Club Barcelona y jugadas de Lamine Yamal, pasa todo lo contrario, ¿no? Vemos como Carlos Martínez continuamente está defendiendo a capa y espada a Lamine Yamal, y en caso de que se tire, como lo hace muchísimas veces, por ejemplo en el partido contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey, hasta el mismo Metropolitano se puso a pitar y a silbar a Lamine Yamal, o sea, imaginaos, ¿no? Pues todavía le defiende, ¿no? Le defiende y ataca al jugador que presumiblemente le ha hecho el penalti a Lamine Yamal, ¿no? Pero si es Vinicius Junior, ¿no? El culpable es Vinicius Junior y se está tirando, ¿no? Yo lo de Carlos Martínez, gente, lo siento mucho. No voy a decir todo lo que pienso, evidentemente, ¿no? Ya que, bueno, estoy con mi canal de YouTube y demás, pero bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Puedo hablar desde el respeto y desde la educación, ¿no? Cosa que muchas veces pues él no tiene, ¿no? Y bueno, a veces poco creo que hace el Real Madrid y Real Madrid Televisión cuando habla de los periodistas, de los comentaristas y de los árbitros, ¿no? Debido a que, bueno, pues está clarísimo el tinglao que hay desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El relato, las confianzas que hay entre unos y otros, ¿no? Y a por quién van siempre, ¿no? ¿Quién es el enemigo común, no? Y ese enemigo común sabemos que es Florentino Pérez y es el Real Madrid desde hace mucho tiempo. Y bueno, es lo mínimo que tenía que hacer el Real Madrid, el hecho de dejarles fuera del Santiago Bernabéu, como lo hizo desde hace un tiempecito, ¿no? A estos comentaristas, ¿no? Pero viendo las actuaciones más recientes, yo creo que el Real Madrid tendría que denunciar directamente. Si soy totalmente sincero, debería de denunciar estas actuaciones por parte de Carlos Martínez, en este caso, porque creo que se supone que un comentarista, un periodista imparcial, no debería, ¿no? De ser tan parcial, precisamente, ¿no? Como demuestra Carlos Martínez, ¿no? Y bueno, Álvaro Benito, siendo un madridista de pro, la verdad que no entiendo cómo puede aguantar tanto este tipo de comentarios, ¿no? Sobre todo por parte de Carlos Martínez. Pero bueno, Maldini, Julio Maldonado Maldini, sí que también hay veces que vemos que realiza una serie de comentarios pues también un poquito cuestionables, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero bueno, el que se lleva la palma totalmente es Pelo Pincho, ¿no? Carlos Martínez. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis sobre la polémica de Carlos Martínez también, ¿no? Y sobre los penaltis de Vinicius y todo este tipo de cosas, ¿no? Sed totalmente sinceros lo que penséis, sea a favor de lo que digo yo, sea totalmente en contra, sea de forma neutra, todo lo que penséis, dejádmelo aquí en comentarios. Pero bueno, mi opinión es muy clara al respecto de este tema, ¿no? Y además con hechos, con pruebas. Que si hay una cosa que hay que hacer en esta vida es tener pruebas y tener hechos, ¿no? Sobre las opiniones que uno tiene, ¿no? Y sobre todo si son muy tajantes, pues que haya hechos, que haya pruebas al respecto. Y en este caso, creo que hay muchas pruebas al respecto, ¿no? De por dónde cogía Carlos Martínez, ¿no?
Y bueno, también voy a hablar de otra polémica que justamente ocurrió el sábado, pero bueno, justamente antes de que fuera ese partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad, y sí, evidentemente estoy hablando del comunicado oficial por parte del Fútbol Club Barcelona. Eh... Lo siento mucho, ya sé que este es un vídeo de análisis también, ¿no? Hablando de lo que han sido los partidos, de Copa del Rey, de Liga. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar, evidentemente, de estas cosas, ya que es actualidad, ¿no? Y yo quiero hablar de todas y cada una de las cosas, ¿no? Quiero transmitiros todas y cada una de las cosas que ocurren, ¿no? También de actualidad, ¿no? Y en este caso en el mundo del fútbol y sobre todo si son importantes, ¿no? Si considero yo que son importantes, que tienen relevancia, ¿no? Y en cuanto a este comunicado oficial del Fútbol Club Barcelona, criticando a los árbitros, ¿vosotros qué me podéis decir al respecto? ¿Qué pensáis al respecto de estos comentarios de este comunicado oficial del Fútbol Club Barcelona? Del Fútbol Club Barcelona. Recalco, criticando a los árbitros. Amenazándoles, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en otras ocasiones, cuando ha sido el Real Madrid el que ha emitido comunicados oficiales, ¿no? En contra de los árbitros, pues bueno, todo el mundo del fútbol se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Que decía que estaba amenazando a los árbitros, que estaba condicionando todo, ¿no? Luego vimos esos eslogans, ¿no? Que ponían en los partidos de la liga, de hay que estar con el fútbol, hay que estar con la liga y demás. Bueno, pues ha sido el Fútbol Club Barcelona en el que en esta ocasión ha emitido un comunicado oficial, ¿no? Criticando a los árbitros. ¿Se harán ahora campañas contra el Fútbol Club Barcelona? Apostando por los árbitros, apostando por el fútbol. Se dirá que los árbitros también, que tienen familias, que hay que empatizar con ellos, o en este caso pues se hará la vista gorda, ¿no? Debido a que es el Fútbol Club Barcelona y no es el Real Madrid, ¿no? El que está haciendo este comunicado oficial, ¿no? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Los hechos hablarán por sí mismos. Y bueno, y el hecho de que sea el propio Fútbol Club Barcelona el que haga este comunicado, pues a mí me parece. Me parece muy gracioso, gente. Que, a ver, es que no puedo decir otra cosa. El club que bueno, que lleva manejando lo que es todo lo relacionado con el fútbol español desde hace muchísimos años, que es el que lleva los hilos desde hace muchísimos años, pero cuando digo muchísimos años es de cuando, incluso sí, la época famosa de Francisco Franco, sí, cuando se decía que el Real Madrid era el equipo del régimen, el que de verdad era el equipo del régimen era el Fútbol Club Barcelona, y el propio Real Madrid se encargó de demostrarlo, ¿no? Cuando en X contestó a esas palabras, ¿no? Esas famosas palabras, ¿no? Que dijo Joan Laporta, ¿no? En su día, ¿no? Y bueno, y luego pues tuvimos todo este tema del caso Negreira, ¿no? Pero incluso antes del caso Negreira ya había evidencias claras de que el Fútbol Club Barcelona tenía muy buenos tratos con los árbitros, ¿no? Relacionados con el fútbol español, con las instituciones, ¿no? Teniendo siempre cargos muy importantes en la federación, por ejemplo, como Joan Gaspar, ¿no? Y luego, pues bueno, todo lo relacionado con el caso Negreira, ¿no? Que creo que a 16 de febrero de 2026, pues no hace falta hablar mucho sobre ello, ¿no? Porque conocemos muchísimas cosas que, bueno, que evidencian pues que el Fútbol Club Barcelona estuvo siendo beneficiado durante muchísimos años por el Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Y por el vicepresidente de ese Comité Técnico de Árbitros, como fue José María Enríquez Negreira, ¿no? Y bueno, y estos mismos son los que emiten un comunicado oficial, ¿no? Criticando a los árbitros, ¿no? También por alguna decisión que se tomó en el partido contra el Atlético de Madrid, en el que, bueno, repito, que fueron totalmente humillados, ya que perdieron por 4-0 y si el partido, como bien os he dicho anteriormente, hubiera acabado 7-0, no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, sabemos que el Fútbol Club Barcelona y todo lo que envuelve ese club, ¿no? Yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir, gente, si hay culés que me estáis escuchando, pues decidme lo que queráis en los comentarios, pero yo me baso en hechos,
Y bueno, siempre que pierde, ¿no? Siempre que obtiene una derrota, pues siempre hablan de cualquier cosa menos de la autocrítica, menos ser autocríticos, ¿no? Todo lo contrario de lo que hacemos en el Real Madrid. En el Real Madrid, cada vez que pierde el equipo, somos los primeros que criticamos la actuación del equipo. Ya sea de los jugadores, ya sea del entrenador, ya sea de la gestión del presidente, de cómo se está trabajando a nivel físico, de absolutamente todo. Somos los primeros que criticamos si el equipo o el club en general no está yendo bien, no está yendo por el camino correcto. En el caso de los culés es todo lo contrario, y me tenéis que dar la razón. Siempre la culpa es externa, ya sea por el rival, ya sea por los árbitros, ya sea por cualquier cosa, menos por su propio rendimiento. Y eso es lo que muchas veces, pues, evidentemente, pues hace que el Barcelona se autodestruya, y que como los aficionados, los propios aficionados, no son capaces de criticar al equipo, pues las cosas le vayan como le van al Barcelona también, sobre todo en el tema económico, ¿no? Desde hace muchos años, con muchísimas deudas, y que ha tenido que estar recibiendo ayudas en forma de palancas, etcétera, etcétera, como bien sabemos, pues de distintos organismos, ¿no? Mediante las palancas, por ejemplo, favorecidos por la Liga de Tebas, con las inscripciones de Dani Olmo, por ejemplo, ¿no? Con ayuda del CSD, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estar aquí todo el día hablando de todas y cada una de las ayudas que ha obtenido el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Por parte de las instituciones que forman parte del deporte y del fútbol español, ¿no? Entonces, pues bueno, poco más tengo que decir al respecto de este comunicado, gente, que me parece el mayor acto de cinismo que se puede tener, y de hipocresía absoluta, ¿no? Y de reírse en la cara de todo el mundo, ¿no? Ya que llevan controlando, como bien os digo, todos los estamentos del fútbol español desde hace muchísimo tiempo, y tienen la cara dura de emitir un comunicado oficial quejándose de las actuaciones arbitrales que van en su contra. Justamente ahora, gente, que se está viendo cada vez más carencias del Fútbol Club Barcelona, ya que se está viendo que el Real Madrid vuelve a hacerse más fuerte de cara a poderle quitar la liga, también de cara a que el Atlético de Madrid ya prácticamente le ha eliminado de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, ahora que se están viendo otra vez todas las costuras del Fútbol Club Barcelona, y que sus dos principales rivales le están comiendo la tostada otra vez, pues salimos con estas lloreras, ¿no? Muy, muy características del club culé. Así que bueno, gente, tenía que deciros esto, evidentemente, tenía que desfogarme con vosotros, bueno, pues transmitiros lo que son mis opiniones, pero basándome en hechos. Si os dais cuenta, todas y cada una de las cosas que os estoy transmitiendo son en base a hechos fehacientes. Así que dejadme en comentarios qué pensáis al respecto, ya sea si sois del Barça, si no sois del Barça, etcétera, etcétera. Dejadme en comentarios qué pensáis al respecto de este comunicado oficial que acaba de realizar el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Así que bueno, y por seguir, hilando también con lo que he dicho anteriormente, de que incluso a lo mejor los aficionados del Barcelona puedan tener ilusión de poder remontar ese 4-0 del Atlético de Madrid para la vuelta en el Camp Nou, me baso también, sí, en la derrota que acaba de tener el Atlético de Madrid por 3-0 contra el Rayo Vallecano en Liga, en Vallecas, pero hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid para nada tenía sus primeras espadas, ¿no? El Cholo Simeone rotó muchísimos jugadores, y bueno, es evidente que el Cholo Simeone ha tirado ya la liga, ¿no? Si ya la tenía imposible, pues ahora todavía más, ¿no? Ya que está a 12 puntos de distancia del Real Madrid y a 10 del Fútbol Club Barcelona, a falta de que juegue hoy su correspondiente partido contra el Girona. Y el Atlético de Madrid se tiene que enfocar muchísimo en lo que es la Copa del Rey y la Champions League, ¿no? En estos torneos eliminatorios, ¿no? Que tienen eliminatorias, ya que también juega los 16avos de final de la Champions League, ¿no? Este martes contra el Brujas.
Y luego, como bien os digo, de cara a prepararse para esa vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el Barcelona, ¿no? Que tendrá lugar a principios del mes de marzo. Pues bueno, el Atlético de Madrid ya como mucho puede aspirar al tercer puesto de la liga, ¿no? Que es al que prácticamente siempre aspira y siempre, ¿no? Y siempre acaba, bueno, acaba quedando tercero prácticamente siempre. Entonces, pues bueno, ya os digo que es relativo también, porque, como bien os digo, no jugó con su once titular, ¿no? Y como que se dejó ir también un poquito. Mucho mérito al Rayo Vallecano, porque también está pasando, ya lo sabemos, por una situación muy complicada. Todo lo que tiene que ver con su estadio, ¿no? Todo el público que salió a protestar, ¿no? Recriminando a la directiva y demás, y como el equipo, oye, pues incluso jugando en Butarque, ¿no? Jugando en el campo del Leganés, pues pudo sacar esa buena versión y bueno, pues obtener una victoria de mucho peso, evidentemente, ¿no? A pesar de que el Atlético de Madrid no estuviera con sus primeras espadas, pero siempre es difícil, ¿no? Ganar al conjunto de Diego Pablo Simeone, así que mucho mérito por parte del Rayo Vallecano. Por su parte, el Getafe también consiguió una victoria de muchísimo mérito ante el Villarreal, nada más y nada menos, ¿no? El cuarto clasificado de la Liga Santander y bueno, logró esa victoria por 2-1. El Getafe lleva encadenando algunas victorias seguidas, que ya era hora, porque le costaba mucho, ¿no? Tener una regularidad. Veremos si sigue con esta regularidad el equipo de José Bordalás y se pueda consolidar ahí, al menos en la zona media de la liga, ¿no? En la zona media de la tabla. Veremos a ver, ¿no? Vamos, yo siempre pro Getafe a tope, ya sabéis que vivo en la ciudad de Getafe actualmente. Y bueno, simpatizo muchísimo con el equipo de Bordalás, ¿no? De hecho, es mi segundo equipo favorito, ¿no? Por detrás del Real Madrid, a mucha distancia, pero aún así es mi segundo equipo, ¿no? El Getafe de Bordalás. Y bueno, veremos hoy qué ocurre, ya os digo, en ese partido entre el Girona y el Barcelona. Juegan en Montilivi. Veremos a ver si el Girona de Michel logra rascar puntitos al Barcelona, ya sea un empate o incluso una victoria. Y veremos si el equipo de Hansi Flick, pues bueno, se recupera un poquito, ¿no? De esa humillación que le propuso el Atlético de Madrid en Liga, ¿no? Perdonad, en Copa del Rey, en las semifinales de la Copa del Rey. Bueno, si hoy pincha el Barcelona, pues el Real Madrid volvería a ser el líder de la Liga. Así que bueno, veremos a ver. Y en caso de ganar otra vez el conjunto de Hans-Dieter Flick, pues bueno, se pondría otra vez líder, pero con un punto solo de diferencia con respecto al Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver cómo acaba esta jornada. Y nada más, gente. Aquí me despido. Ya os digo, dejadme todas vuestras opiniones en los comentarios, que bueno, sé que ha sido un vídeo muy jugosito, ¿no? Porque también he hablado de dos temas polémicos, ¿no? Como lo fueron esos penaltis de Vinicius en Anoeta, con esa retransmisión de Carlos Martínez, ¿no? Y por otro lado, ese comunicado oficial por parte del FC Barcelona, ¿no? Así que nada, gente, espero que os suscribáis, de verdad, suscribíos a este canal, que viene muchísimo contenido por delante y pasito a pasito vamos a ir creciendo, implementando muchas otras cosas en el canal. Dadle like, de verdad, que eso me va a ayudar muchísimo. Y bueno, activad la campanita para que os avise de todo el contenido que se viene por delante. Así que nada, gente, espero que paséis una muy buena semana. Un abrazo a todos y a cuidarse. Nos vemos.